Bien, para que nosotros podamos verificar la distancia con la cual hacemos el producto de implementación de un servidor de reportes, nos podemos apoyar de alguna de las herramientas que anteriormente ya hemos podido utilizar. Eh, bueno, y es normal acceder pues al Management Studio de SQL Server para poder verificar la situación. Verifiquemos que esto está instalado en las máquinas, por favor, y veamos si es que la instancia también hace referencia a la misma. Para ello, cuando cargue el Management Studio de SQL Server, lo que vamos a hacer es verificar si es que las instancias pertinentes están instaladas. Y si no lo están, bueno, vamos a agarrar el instalador, que no sé si lo tiene, lo voy a proporcionar para que podamos agregar las características. Porque hacer una instalación desde cero nos va a llevar un poco de tiempo. ¿De acuerdo? Respecto, como les indicaba, a lo que vamos a hacer el día de hoy, ya existe material, hay unas 3 guías que vamos a utilizar en la medida ya que vayamos avanzando. Y bueno, unos videos que explican también lo que vamos a realizar el día de hoy. ¿De acuerdo? Así que tratemos de ir a la par a este punto. Cuando nosotros nos queremos conectar con el servidor de búsqueda de la base de datos, por defecto nosotros dejamos seteado pues, el tipo de servidor, cuál es la referencia al motor de la base de datos. Pero nosotros podemos cambiar eso y podemos darnos cuenta de que no es lo único con lo que trabajamos. Porque así como tenemos la especificación del motor de base de datos, también podemos trabajar con una especificación para análisis de datos, como los análisis services, o reporting services, que precisamente es lo que nosotros vamos a usar para la implementación de un servidor de reportes, o integration services, para traer pues, información de diferentes ubicaciones. Cuando hablo de ubicaciones me estoy refiriendo a diferentes gestores de bases de datos, otras marcas, que naturalmente pueden estar presentes dentro de un mismo entorno, una organización. No debería ser así, pero existen estos casos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a pasar de que Reporting Services debería permitirme seleccionar pues un servidor, y si no lo hace, pues bueno, es momento de configurar, hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué hago esta verificación? Porque en algunos casos, el servidor de reportes aparece definido por defecto. Eso no debe ser así. Nosotros tenemos que definir los parámetros exactos para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esto lo voy a cerrar por un momento. Y lo que vamos a hacer es buscar lo siguiente. Van a escribir en el buscador del sistema operativo y van a buscar esta herramienta. Debe decir Administrador Configuración SQL Server Reporting Services, independientemente de la versión. Lo que vamos a hacer durante las 2 primeras sesiones, tanto hoy y la siguiente semana, va a ser diferente dependiendo a la versión que utilicemos. Las últimas, sin embargo, vamos a requerir que utilicemos por lo menos la versión 2014 o 2016, como lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Así que no hay mucha diferencia. Bien, ubicamos la característica, administrador configuración, en mi caso SQL Server 2014 Reporting Services. Ahí lo tenemos. Bueno, me pide privilegios de administrador y espero un momento a que se habilite la instancia. Listo. Si todo está en orden, debería aparecer lo siguiente. Como nombre de servidor, el nombre del ordenador sobre el que estoy trabajando. Y por otra parte, la instancia del servidor de informes. Cuando hablo de instancia, estoy hablando de un servicio, ¿no? Y este debería estar definido como tal. Si por A o B el servidor, la instancia no aparece, significa que no es instalado desde el principio junto al motor de búsqueda de la base de datos. Por lo tanto, tendríamos que entrar al instalador y hacer pues, el cambio y agregar pues, la característica del informe. Hay aspectos a considerar en este punto. Cuando nosotros instalamos SQL Server Reporting Services, nos vamos a encontrar con un par de disposiciones, a lo que Microsoft denomina modos, en los cuales Reporting Services se despliega, ¿no? El primero, y el que vamos a utilizar en principio, es el modo nativo. ¿Sí? Cuando hablo del modo nativo, ¿a qué me estoy refiriendo? Al modo clásico, en el cual utilizo una interfaz web para poder recuperar información e implementar mis informes y mostrarlos a través de un portal. Eso es lo clásico, lo que siempre se ha hecho. Y es lo más robusto de alguna forma. Y por otra parte, vamos a tener el modo integrado. El modo integrado hace referencia a un componente, y más que componente, a toda una plataforma denominada SharePoint. Ustedes han escuchado hablar de esta plataforma.
Bueno, le vamos a dar una pincelada en realidad porque el tema es bastante amplio, pero la herramienta está preparada para trabajar de ese modo, sí, y lo vamos a revisar en las dos posteriores clases hacia el final, ¿de acuerdo? Así que por lo pronto nos vamos a enfocar en el modo nativo, el cual, por lo que veo, ya está definido. La instancia del nombre del servidor en este caso aparece de forma inmediata, dado de que el servidor está alojado de manera local. ¿Qué sucede cuando el servidor está alojado de manera remota, es decir, en otro ordenador? Bueno, ahí pasa de que uno tiene que buscar esa instancia a través de la distribución de red a la cual hacemos referencia, o en la que nos ubicamos en todo caso. Si por A o B no aparece, bueno, tenemos que ubicar el nombre del dominio y el nombre del equipo mismo al cual pertenece. ¿De acuerdo? La instancia del servidor de informes, de igual forma. Entenderá que el nombre que ustedes observan ahí es el que por defecto la herramienta dispone. Sin embargo, nosotros lo podemos cambiar, sí lo podemos cambiar. Pero el hecho de hacer eso implica que muchos de los parámetros que vamos a ver en un momento cambien. Y yo los voy a aclarar en su momento. ¿De acuerdo? Menciono esto porque las versiones pagadas de SQL Server, como la Enterprise Core, la Web Edition, ponen esta instancia por defecto. Es la que siempre vemos. Pero supongo que han utilizado la versión Express en algún momento. SQL Server tiene una versión gratuita, en donde, para nuestra suerte, Reporting Services está incluido. Y en la instancia, sin embargo, tiene un cambio. Ya no dice Microsoft SQL Server, sino SQL Express. Entonces, donde tengamos que cambiar eso, lo vamos a hacer. Y eso ya se puede intentar en el momento. ¿De acuerdo? No veo ningún inconveniente en inicializar el servidor de informes, así que le damos conectar. Bueno, ni siquiera inicializarlo, solamente la instancia, más no hace la implementación. Acá verifico ciertos parámetros respecto a la versión con la que estamos trabajando. En mi caso, la versión Enterprise, ustedes deben tener la misma, ¿verdad? Ahí podemos verificar muchos aspectos. También el modo del servidor de informes es un modo nativo, como les indicaba, que viene instalado por defecto, que instalamos por defecto, y el estado del servidor de informes, que está iniciado. Si por A o B el servicio no se inicia, lo más probable es que este botón esté habilitado para hacerlo. Y si a pesar de ello el servicio no se puede iniciar desde acá, es decir, esto se encuentra deshabilitado y acá no aparece esta invitación, lo que tenemos que hacer es acceder al recurso de los servicios locales y buscamos la instancia de Reporting Services. No está de más revisarlo, ¿no? Y lo podemos hacer de la siguiente forma. Podemos entrar al comando ejecutar y poner services, ¿no? .mss. ¿Cómo abrimos la consola ejecutar? Tecla Windows y la letra R. Escribimos este comando. Bueno, más que un comando es la llamada a esa aplicación. Y le damos Enter, ¿no? Listo. ¿Qué vamos a observar aquí? Los servicios locales. ¿De acuerdo? Y entre estos, puedo hacer lo siguiente. Seleccionar cualquiera al azar y escribir las letras SQ para ubicarme en las instancias de SQL Server. Tengo la del servidor de base de datos, tengo la del browser, Services, y tengo la de Reporting Services, ¿no? Con su instancia, respectivamente. También tiene su nombre. Lo que tengo que verificar acá es que el servicio esté en ejecución. Y si nos encontramos en un servidor bajo disposición real, como vamos a ver después, porque un aspecto que de repente no he mencionado, el modo integrado no lo utilizamos bajo la plataforma clásica, es decir, sobre un sistema operativo de escritorio. Entenderán que un servidor de base de datos se implementa sobre un servidor, naturalmente. Y el modo SharePoint solamente se puede activar. Bueno, sí se puede poner sobre un sistema de escritorio, pero bajo un artificio. Pero eso no vas a hacer en una organización. En una organización tienes que poner las cosas como las definen. Entonces, ¿qué nos sugiere las instrucciones del mismo fabricante? Que ese puede ser el Reporting Services esté ejecutado en modo manual, es decir, que tú no tengas el control. ¿Y por qué? No en automático. Bueno, entenderán también que un servidor ustedes no lo prenden y apagan cuando ustedes quieren. Está prendido todo el año. ¿No? La experiencia es que solamente por mantenimiento se apague un minuto al año, ¿no? Eso es todo. Por eso tiene que estar prendido, salvo ciertas contingencias, actualizaciones. Entonces, si por A o B en la otra instancia no aparece iniciado, acá lo corregimos. Si no está corregido, significa que la instancia simplemente no se instaló. Nada más. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, vemos que la instancia está inicializada y ahora lo que va a seguir es
Bueno, una serie de 3 pasos, los cuales requiere pues nuestra atención para poder implementar nuestro servidor. El servidor de reportes a nivel de la base de datos lo que va a hacer es crear otra base de datos de reportes. Y la herramienta se encarga precisamente de administrarlos de forma apropiada. Para ello, tenemos que dirigirnos primeramente al ítem que indica base de datos. Sí, pues es lo primero que tenemos que crear. ¿De acuerdo? Se van a dar cuenta que en mi caso la base de datos está creada. En vuestro caso probablemente esté vacío, ¿verdad? ¿Hay indicaciones por acá? No hay nada, ¿verdad? No hay problema, no es que esté mal. Lo que pasa es que yo ya he creado esa instancia. Pero no hay problema. Sí. ¿Aparece? Ya. Si aparece acá, quita de que el servidor está creado. Pero si no, no hay problema, lo podemos volver a crear. Lo que sí tenemos en común es que diga acá cambiar base de datos, ¿verdad? Esté vacío o esté completo. Entonces le vamos a dar clic donde indica cambiar base de datos. Listo. Se nos apertura un asistente en el cual nos dice, elegimos si deseamos crear o configurar de repente una base de datos del servidor de informes. Cuando decimos que creamos una base de datos nueva es cuando nosotros realizamos la implementación. Y cuando decimos que queremos elegir una base de datos de un servidor existente, puede ocurrir por 2 casos. Por una migración, por de repente una contingencia frente a una tolerancia a fallos. De repente el servidor se incendió, no sé, algo pasó. Entonces recuperamos, hicimos un back del servidor de reportes y lo estamos trayendo a un nuevo escenario. Puede ser esa circunstancia, lo podemos elegir en su momento. Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Lo dejamos en crear una nueva base de datos del servidor de informes, le damos siguiente. Seguidamente, indicamos el nombre del servidor. En este caso, y de manera local, el nombre de la máquina, que ya debería estar dispuesto por defecto. Pues por ahora vamos a acceder a una computadora dentro de un dominio que se encuentra en otra ubicación, perdón, un servidor. Tenemos que especificar el dominio con / y el nombre del servidor. ¿De acuerdo? Así es que vamos a acceder al recurso de manera. Seguidamente, el tipo de autenticación. Nosotros, como nos encontramos en un entorno de desarrollo, vamos a utilizar la seguridad integrada. Es la que habitualmente utilizamos cuando instalamos un servidor de base de datos en este contexto. Es decir, lo integramos al usuario y contraseña que el sistema operativo tiene. Y a veces dicen de que por cuestiones de seguridad no debería ser así. Deberíamos utilizar credenciales propias, parece que ser, como la del usuario SA, ¿no? Ese puede ser. Pero sucede que, como les decía, el servidor de base de datos no lo vas a instalar en una computadora de escritorio. Lo vas a instalar en un servidor. En un servidor, si hablamos de Windows, hablamos de Windows Server, ¿no? Windows Server entenderá que por su criterio de autenticación es muy bueno. Así que bastaría en algún caso con tomar esa consideración. Nosotros, como cuestión práctica, lo vamos a hacer de esa forma. Pero está claro que podemos crear instancias, roles y usuarios que puedan tener ciertos privilegios para poder acceder al servidor de reportes en este caso, sí, como en cualquier sistema operativo. ¿De acuerdo? Así que para poder comprobar que la conexión con el servidor y la autenticación con el usuario que vamos a utilizar es correcta, le damos clic al botón probar conexión y debería salir un cuadro de diálogo en el cual nos indica, bueno, que la conexión de prueba se realizó de manera correcta. ¿De acuerdo? Listo. Este tipo de pruebas o PECs que van a ir apareciendo, siempre suelen utilizarlos, porque yo le podría dar el siguiente paso, pero si yo no verifico la autenticación en este caso, no se van a tener problemas. Voy a tener que retroceder para poder realizar todo eso. Así que no está de más hacer ese tipo de comprobación. Le damos siguiente, inmediatamente tenemos que indicar algo. El nombre de la base de datos por la cual vamos a administrar a nosotros. Por defecto, la herramienta le da el nombre de report server. Sin embargo, nosotros lo vamos a traducir un poco. Le vamos a poner de nombre servidor reportes. ¿De acuerdo? Servidor reportes. No le estoy poniendo espacios si se han podido dar cuenta. Creo que nos hemos acostumbrado de alguna manera a hacer eso. Pero debe haber una justificación más clara en este punto. ¿Por qué es que hacemos eso? La justificación es la siguiente. Es decir, que nosotros los reportes en principio los vamos a administrar bajo una plataforma web, ¿cierto? Entonces, como tal, debe pertenecer, yo me imagino, la instancia de la base de datos a una URL. ¿Qué sucede cuando una URL, por ejemplo, identifica espacios? El programa los autocompleta con caracteres especiales. Hay que evitar eso para hacer más legible y consistente la expresión que define lo que en este caso la base de datos. Adicionalmente, se darán cuenta que la herramienta va a generar una base de datos temporal. Bueno, ¿para qué lo harán?
Resulta que nosotros, a medida que implementemos nuestros informes o reportes, que eran llamarlos, estos van a tener instancias temporales y esas tienen que alojarse en algún lugar. ¿Dónde? En esa base de datos temporales. ¿De acuerdo? El idioma sobre el cual ha sido instalado la instancia de SQL Server, también se puede dar cuenta que las instancias que tenemos acostumbrados a utilizar, generalmente la herramienta nos pide que le pongamos español de España, ¿no? Porque de lo contrario, simplemente el gestor no se instala. Y por último, el modo del servidor de informes. Se comunicaba esta primera implementación. Ahora, le damos siguiente. En mi caso ya existe. ¿En vuestro caso también? Ya, pónganle servidor reportes 2. ¿Ya? Le vamos a dar siguiente. Listo. Nos pide que especifiquemos las credenciales de una cuenta existente que el servidor de informes va a usar para conectar con la base de datos del servidor de informes. Se considera pues, que inicia automáticamente a la cuenta especificada para que tenga acceso. Bueno, ese término como que de alguna manera nos indica de que le va a dar todos los permisos, todos los grants respectivos para que uno pueda hacer las modificaciones que uno desee. Esto no es del todo cierto. Dentro de un momento vamos a ver el tema de permisos para ver y decidir quién sí puede acceder y quién no acceder a los reportes. Porque está claro que dentro de un área una persona no lo va a hacer todo, va a tener que delegar responsabilidades. Y el delegar responsabilidades implica que designes roles a los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, claro, en este caso vamos a utilizar las credenciales de servicio que la herramienta nos sugiere, así que simplemente le vamos a dar siguiente. Verificamos todas las características que acabamos de definir. Por acá, de repente el término nos engaña un poco, poner una contraseña, no la tenemos, solamente es una apreciación. Así que lo que hacemos es darle siguiente y esperar a que se ejecute el script de creación del servidor de base de, del servidor de reportes de la base de datos. Esperamos un momento, prueba pues no la SKU que es el script de la implementación, el script de la base de datos lo ejecuta y posteriormente verifica si le pasa la presentación. Vamos a ver en un momento. ¿Sí? No debe tardar mucho. Y si todo va a ser en orden, se nos debe indicar por cada ítem dentro de esa tabla que ha sido correcta la ejecución de cada una de estas herramientas. Le damos finalizar como especificación y podemos ver pues los cambios que aplicamos respecto a la implementación del servidor. La base de datos. ¿De acuerdo? Seguidamente, ¿cómo vamos a acceder nosotros al servidor de reportes? La base de datos está creada. ¿Cómo podemos verificar la creación de esa base de datos? Podemos ir a la Management Studio, ¿verdad? Si vamos al Management Studio y nos conectamos al motor de la base de datos, nos vamos a poder dar cuenta, al lado izquierdo, de que así como las bases de datos con las que yo puedo estar trabajando, voy a topar con una base de datos llamada Servidor Reportes 2, ¿no? Así aparece. Ya. Eso significa que nosotros podemos trabajar desde aquí con los reportes. ¿Qué creen ustedes? Bueno, siempre tendremos que aprender todas las sintaxis, ¿no? Y eso lleva tiempo. Y no es muy autodoso, digamos. Pues no lo vamos a hacer. Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí es verificar que lo que exista. Y por lo tanto, ¿cómo lo puedes hablar? Saben hacer una copia de seguridad, ¿verdad? Bien, lo vamos a el derecho, tareas, copia de seguridad, sacamos un archivo MAR o un PDF de la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ya verificamos la existencia de esto. Ahora necesitamos descubrir la otra forma. ¿Cómo vamos a poder acceder nosotros al servidor de reportes? Para ello tenemos que especificar dos cuestiones adicionales. ¿Cuáles son? Primero, la dirección URL del servicio web, que viene a ser como una especificación FTP de almacenamiento de todos y cada uno de los elementos que se creen dentro del servidor de reportes. En otras palabras, un administrador FTP. ¿De acuerdo? Tenemos que especificarlo a través de la aclaración de una dirección URL. Si nosotros accedemos ahí, podrán observar que tenemos que configurar, nos indica, una dirección URL para tener acceso al servidor de informes. Si de repente queremos definir varias direcciones URL para una única instancia, podemos especificarlos acá.
o si es que necesitamos especificar algunos otros parámetros adicionales, ¿de acuerdo? La dirección virtual con el mismo nombre del servidor, perdón, de la base de datos del servidor de reportes. ¿Qué nombre le habíamos puesto? Servidor reportes 2, ¿verdad? Entonces acá también lo vamos a hacer de esa forma. Bueno, ¿esto qué sugiere? Por convencionalidad, ¿no? ¿Se puede poner otro nombre? No pueden poner. Seguidamente, la identificación del sitio del servicio web del servidor de informes. Es decir, hacer referencia a la dirección por la cual nosotros vamos a acceder a este recurso. Por acá podrán ustedes observar que por defecto se definen todas asignadas de manera recomendada, es decir, la instancia, que en este caso es de manera local, permita acceder a nuestro servidor. Pero sin embargo, si el recurso hace referencia a un servidor remoto, entonces tenemos que especificar la dirección IP, sea en protocolo versión 4 o versión 6, según sea el caso, ¿no? IP4 o 3. Bueno, según sea el detalle. Así como también especificar que tener una puerta de enlace para poder enlazar nuestros recursos. Eso va a depender, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo vamos a dejar con el criterio recomendado. Estos criterios los vamos a cambiar en realidad más adelante cuando lo coloquemos en el modo integrado, porque resulta que en el modo integrado el servidor no va a estar en vuestras máquinas. Al azar, de repente yo digo que el servidor de base de datos va a estar acá. Entonces todos en red deberían poder acceder a ese recurso. Esa es la idea. SharePoint aplica el criterio de una granja de servidores. ¿Qué quiere decir? Que los servidores son varios y están en diferentes ubicaciones geográficas. Bueno, aunque sea en un ambiente cerrado, pero diferentes. Eso es lo que pasa. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. El puerto del protocolo que estemos utilizando, que en este caso es TCP, cuando hablo de protocolos de comunicación, se recuerdan a que ahora ¿verdad? El método que se utiliza para enviar paquetes y recibir respuestas. Así como tenemos TCP, podemos ver UDP y otros, ¿no? La particularidad, sin embargo, del protocolo TCP, ¿cuál es? Que hay un acuse de recibo, es decir, que se tiene que comprobar la escucha, la entrega y la recepción de los paquetes. Esto es importante porque si no aplicamos ese criterio, ¿qué pasa? Si aplicamos, por ejemplo, UDP en donde no hay acuse de recibo, si hay pérdida de paquetes, cuando se hace una transacción o una consulta, podemos generar datos erróneos, ¿sí o no? Entonces, por eso utilizamos esto. El UDP, por ejemplo, se utiliza cuando se hacen servidores de streaming, por ejemplo, ¿no? De transmisión de videos. Ustedes habrán visto que ahí, si se corta un poco, no merma nada en la transmisión, ¿verdad? Al final la transmisión continúa. Pero en el caso de, por ejemplo, cargar un sitio web o de repente mandar una transacción en web, es crítico, ¿no? Ahí tenemos que ser lo más atómico posible, ¿no? Para que la transacción pase rápido y sea recepcionada de forma apropiada. De manera exitosa. ¿De acuerdo? Si de repente tenemos que agregar algún certificado para utilizar un puerto SSL de manera más específica, lo podemos hacer. No vamos a hacer eso por el momento, así que por cuanto tenemos esa especificación, podremos observar más abajo la posible dirección URL que nos va a otorgar el servidor de reportes. De esta manera es que nosotros vamos a acceder al servidor de reportes. Para ello, en la parte inferior, vamos a encontrar el botón que dice aplicar. Esperamos un momento. Vamos a ver cuáles son los cambios que utiliza pues, el servidor de reportes para poder definir el directorio web. Podamos acceder a ello. Esperamos un momento, nos vamos a dar cuenta de que esto ha culminado cuando los checks del color verde que están abajo están por completo y la dirección URL aparece como un índice. ¿Verdad? Esperamos un momento y este se va a cargar de esa forma. Muy bien, se darán cuenta que el puerto que utiliza es el puerto 80 y esto influye mucho en los servicios que tengas cargados dentro de un servidor. Como les digo, estamos en un entorno de desarrollo, entonces es probable que de repente algún otro servicio esté utilizando también ese puerto. ¿No? Bueno, ahí tenemos. ¿Y qué pasa si por ahora el puerto 80 no me sirve? ¿Cómo sé qué otros puertos se están utilizando? Podemos correr un comando netstack dentro de command line, ¿no? Para poder saber qué puertos se están usando y, bueno, elegir otra alternativa, ¿no? Yo puedo abrir otra vez la consola ejecutar, poner cmd o command, como ustedes prefieran. ¿Sí? Le dan enter. Y sobre la marcha pueden escribir netstat-a, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar? Bueno, todos los servicios TCP y UDP que estén utilizando probablemente algún puerto.
directa o indirectamente, explícita o implícitamente. ¿De acuerdo? Ahí los tenemos. Son bastantes en realidad, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a poder revisar. ¿Sí? Ahí los tenemos. ¿Ven? Sin embargo, cuando yo generé pues la especificación, se habrán podido dar cuenta de que el puerto 80 no está siendo utilizado por nadie. Así que no hay problema. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acceder a la dirección URL del servicio web para verificar que el servidor de reportes está sincronizado de manera adecuada al puerto designado a través del protocolo especificado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, normalmente estamos acostumbrados a aperturar los navegadores clásicos, como son Mozilla Firefox o Google Chrome, y bueno, vamos a intentar aperturar el recurso. ¿Cómo vamos a acceder al recurso? Bajo la explicación que acabo de dar, que yo ponga aquí el nombre de mi servidor o localhost, ¿viene a ser lo mismo o no? Sí, pues nos encontramos en el mismo contexto. Entonces, podemos resumir la expresión de escritura de esa forma. Entonces, yo pongo como dirección URL lo siguiente: http://localhost 80 ¿qué dice por acá? Servidor reportes 2. Muy bien. Reportes 2. Le damos Enter y esperamos a que se ejecute. Normalmente la primera vez que se ejecuta la URL del servicio web, tarda. Cada vez que tú inicias el servicio va a pasar eso. Pero eso va a ocurrir, como lo repito, una sola vez porque, bueno, vuelvo a repetir, el servidor no se prende y apaga cada instante, ¿no? Entonces, no va a ser un inconveniente, porque si lo volvemos a iniciar dentro de esa instancia, se va a ejecutar de forma más rápida, naturalmente. Vamos a esperar un momento, y en este caso, posiblemente recibamos dos posibles resultados. Vamos a ver. Esperamos un momento, por favor. Veamos. ¿Sí? Como les decía, podemos recibir probablemente esta primera posible respuesta, un error. ¿Qué es lo que dice? Los permisos otorgados al usuario son insuficientes para realizar esa operación. Eso puede significar una cosa. Que tenemos que inicializar el navegador como administrador. Vamos a ver si con eso se soluciona. Voy a copiarme la URL y lo voy a volver a aperturar. Voy a abrir Google Chrome como administrador. Voy a pegar la dirección URL copiada. Ahí lo tengo. Ajá. Y en este caso ya me dejó acceder al servicio. Eso es lo que debería observar. Pero a veces sucede que ni siquiera aquí, bajo criterios de administrador, se nos permite acceder al servidor de reportes. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Bueno, la herramienta sugiere utilizar su navegador estrella, ¿no? Internet Explorer. También es como administrador. Entonces, ese sería el último recurso. ¿Se puede configurar a Google Chrome y a Firefox? Bueno, hay artificios. Hay que, como se dice, googlear un poco, ¿no? Para poder encontrar ese recurso. Porque cada excepción que aparece también, uno la va descubriendo a medida que va probando sus recursos. ¿Y qué pasa si de repente yo utilizo una remota Safari, no sé, o algún otro navegador? Tengo que ver la forma de que el servidor de reportes se pueda cargar y se centrado. ¿Estamos de acuerdo? Pues eso es lo que vamos a revisar. Todos tienen este interfaz ahora, o les aparece el error. A ver, vamos a ver. Como les decía, acá nosotros vamos a observar todos y cada uno de los objetos a medida que los vayamos creando como un administrador. Y controlarlos desde esa forma no es muy práctico que digamos. Para ello, tenemos nosotros a disposición un administrador de informes o report manager, como también se le conoce, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del modo nativo, nosotros vamos a contar con dos recursos. ¿Cuáles serán estos recursos? Primero, el servicio web, ¿no? El servicio web en el cual nosotros vamos a almacenar todos los elementos del servidor de reportes, ¿sí? El almacenamiento. Y por otra parte, vamos a tener el administrador de informes, o también llamado Report Manager. Doy ese término porque la documentación normalmente hace referencia al componente de esta forma. Es más, uno de los elementos que vamos a utilizar también lleva su nombre en inglés, ¿no? Es más conocido y más fácil de ubicar por cuanto a hacer un troubleshooting, ¿no? Es decir, a
buscar errores comunes, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, qué hago cuando sucede esto? ¿O qué pasa cuando, por ejemplo, el navegador no carga, no le da los permisos? Ah, ya, tienes que abrirlo como administrador, y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener el Report Manager para poder realizar, ¿qué cosa? Gestión de nuestros archivos. En este caso, todos los objetos que componen al servidor de reportes. Accedemos a él y como nombre nos va a dar de repente en inglés el término report o reportes o de repente algún otro término. Vamos a cambiarlo y le vamos a poner, para que no haga conflicto frente a algo que ya esté creado, informes. ¿De acuerdo? Informes. También se darán cuenta que va a especificar y va a apuntar a una URL. Eso me hace dar cuenta de que no voy a ponerle lo mismo al de la dirección URL del servicio web. Así que le vamos a poner informes y de igual forma en la parte inferior le vamos a dar clic al botón aplicar. Esperamos un momento a que dicha característica se aplique, los cambios pertinentes, la asignación del puerto respectivo y ver que todo funciona adecuadamente. ¿Sí? Tarda un poco, como les digo, la primera vez de igual forma. Bueno, esperamos un momento. Ya termina. Sí, solo que el directorio tiene otro nombre. No debe tener más general. Y se estarán dando cuenta de que el puerto que está utilizando no es el mismo que utiliza el motor de la base de datos, ¿no? El motor de la base de datos de SQL ¿qué puerto usa? ¿Recuerdan? ¿No? El 1433. ¿Por qué? Porque se está utilizando plataforma web como es el 80. Este trae conflicto con otros gestores, ¿no? Por ejemplo, Apache, ¿no? Es el 80, ¿no? Hay bastantes, los cuales hay detalles, ¿no? En todo caso, que podemos considerar. ¿Por qué secuestra el puerto 80? ¿Estamos viendo? Bueno, lo secuestra porque Reporting Services basa su plataforma web en especificaciones. Entonces, verán que tiene pues contrapartida con un Apache, por ejemplo, bajo especificación Tomcat para poder hacer despliegue de sistemas web, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración esos detalles. A veces pasa y decimos no hay que hacer y hay que cambiar el otro servicio. No, acá tú lo puedes cambiar, acá tú especificas, tú tienes el control de esos criterios. ¿De acuerdo? Muy bien, terminó de cargar entonces este detalle. Hacemos clic nuevamente en el hipervínculo. Si aparece, fíjense, el nombre del servidor, que en este caso es la computadora, o cualquier otro recurso, bueno, por ahí no hay. Detalle siempre que el navegador esté interesado como administrador para que no haya. Si a pesar de ello, ninguno de nuestros navegadores funciona, y cambiar el de sí o sí. Si ya no va a haber, el problema es de la instancia. Hay que hacer alguna configuración, agregar alguna característica que por ahí faltó, entre otros detalles. Esperamos un momento, tarda un poco, si hay que ser un poco pacientes en este punto, y listo. Esto es lo que deberíamos tener. El Reporting Services, Report Manager, o administrador de reportes. ¿De acuerdo? Es la interfaz sobre la cual nosotros vamos a administrar todos y cada uno de los objetos que el servidor de reportes va a utilizar. En principio, nosotros vamos a trabajar con tres tipos de objetos. Bueno, uno de manera genérica, si lo puedo mencionar, va a ser el método de uso de carpetas. Creo que el nombre, bueno, el objeto es más que evidente por cuanto a su uso, de que nos permite organizar la información, ¿no? En cualquier contexto, igual acá. Y dentro de las carpetas vamos a tener
orígenes de datos, o data sources. ¿Sí? ¿Qué vienen a ser los data sources? Algo así como los nexos que tenemos respecto al servidor conformes con el gestor o los gestores de bases de datos. Pero si usted está hablando de gestores de bases de datos, me imagino que no está hablando de SQL Server nada más, sino que estoy hablando solo de SQL. También estoy hablando de Oracle, también estoy hablando de SQL Server para Azure, estoy hablando de Postgres, de SQL, de cualquier otro gestor. Porque Reporting Services tiene la habilidad de poder traer información de diferentes gestores a una misma instancia. Y eso lo conseguimos a través del uso y manejo de data sources o orígenes de datos. Ahora, este nos genera el enlace a la conexión. Pero díganme, ¿vamos a traernos toda la base de datos al servidor de reportes? No. Nos vamos a traer porciones de la base de datos. Y esto lo generamos a través de consultas. Y las consultas dentro del servidor de reportes se materializan a través de los conjuntos de datos, o más conocidos como data sets. ¿De acuerdo? Esos son los que vamos a utilizar. Y de forma adicional, más importante aún, los mismos reportes. ¿De acuerdo? Estos declarados como objetos a manejar dentro del servidor de reportes. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, naturalmente debemos de empezar de forma ordenada, pero hay que especificar ciertas características, ciertos cambios. Darle permisos a quien debe para poder hacer las modificaciones apropiadas dentro de nuestro servidor de reportes. Y si, a pesar de nosotros haber podido entrar a este portal, no vamos a poder hacer nada de esto si no le damos al usuario que está usando el servidor de reportes en este momento los permisos necesarios. ¿Y los permisos cómo los entregamos? En dos partes. Primero, dirigiéndonos acá arriba donde dice configuración del sitio. ¿Sí? Parte superior derecha, configuración del sitio. Listo. Vamos a tener especificaciones como el nombre del portal con el que estamos trabajando, la dirección URL del generador de informes, que vamos a ver dentro de un momento. Sin embargo, el aspecto que más me interesa es este de acá, la seguridad. Le damos clic. Por defecto, y para que esta instancia no quede un loopback, es decir, vacío, que no apunte nada, tiene la referencia a todos los administradores que nosotros tenemos declarados en el sistema operativo. Pero esto es muy ambiguo porque no define exactamente quién. Lo que hace el sistema es entonces preguntar a uno y a otro y al final no se decide y hace un loopback, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que asignarle un rol al usuario que está utilizando la máquina en este momento. Para ello, le vamos a dar clic donde dice nueva asignación de roles. Nos vamos a encontrar en este contexto. Reporting Services nos dice que utilizamos esta página para asignar un usuario o un grupo a un rol del sistema. Y es que también podemos usar esa página para crear o modificar otras instancias, como por ejemplo, no sé, un rol en específico del sistema, ¿no? Entonces, aquí podemos aplicar dos cosas. Bajo nuestro entorno de desarrollo en el que nos encontramos un usuario que está usando la máquina en este momento, o en otros casos, un grupo de trabajo. Cuando nosotros implementamos un servidor de dominios, un servidor de reportes y de datos se encuentran sobre este, se definen grupos organizacionales, ¿cierto? Grupos que tienen determinadas tareas y roles designados en todo el sistema. Entonces, acá los podemos elaborar en conjunto, pues. Pero para ser más precisos, vamos a poner en este caso al usuario que está usando la máquina en este momento. En mi caso, el usuario se llama info. En vuestro caso, ¿cómo se llama? Ojo, el usuario, no el nombre de la máquina. El usuario. Sencillo. Ajá. Háganle clic al botón de Windows y vean en la parte superior derecha. Estamos en Windows 8, ¿no? Háganle clic nada más al botón de Windows. ¿Qué dice parte superior derecha? Ajá, ese es el usuario. Pónganle el usuario, solamente el usuario tal como está. Pero este usuario no está haciendo referencia al lugar donde está ubicado. ¿Qué sucede si está ubicado en algún otro lugar? En esos casos, le antepones el dominio con 3 slash y el nombre del usuario. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Más abajo. Adicionalmente, ¿qué tenemos que especificar? El rol. ¿Qué rol va a cumplir este usuario? ¿Qué perfil le vamos a dar? El administrador del sistema, es decir, aquel que puede ver y modificar asignaciones de roles del sistema, definir el rol del sistema, propiedades del sistema y programaciones compartidas.
Son aspectos críticos, ¿no? Es como un superadministrador o un root, ¿no? Por otra parte, tenemos solamente usuarios del sistema. Aquellos que, ojo, entre comillas, pueden ver propiedades del sistema, programaciones compartidas y permitir el uso del generador de informes u otros clientes que ejecuten definiciones de informe. Aspectos relativamente sencillos por cuanto a la configuración y el soporte del servidor de reportes. ¿De acuerdo? Como nosotros necesitamos todos los privilegios en el principio, vamos a elegir el del administrador del sistema. ¿Podemos elegir los dos perfiles? Sí, pero con el primero basta. Así que le damos a aceptar y tenemos que verificar algo. Ajá. No se reconoce el nombre del grupo de usuario. ¿A qué creen que haga referencia a eso? En mi caso no aparece eso. ¿Mi usuario se llama UNSAC? En mi caso se llama info. Mayúsculas. Muy bien. ¿De acuerdo? Debe aparecer nuevamente este error de verificaciones. Aparece el usuario que ustedes han creado, pero también debe aparecer de forma implícita de cosas. El nombre del servidor. ¿No? Info PC, en nuestro caso. Es el primer paso que le doy como asignación de rol para que pueda administrar el servidor de reportes al usuario que está usando dicha instancia. Eso es lo primero. Ahora, parte superior derecha, nos dirigimos a inicio, nos vamos al home. ¿Sí? Seguidamente, lo que ustedes observan por acá es lo mismo que vemos por acá. El slash. ¿Y el slash a qué se refiere? A los roots, la raíz, ¿verdad? La carpeta principal. Y ahí está, bueno, en principio, para que no tengamos ningún problema de permisos, le vamos a dar todos los privilegios necesarios, le vamos a designar criterios de modificación al usuario que está. O la configuración que hemos dado acá es para que pueda hacer cambios en el servidor de reportes, en general, cuestiones generales, aspectos de configuración y soporte. Pero aspectos de modificación, de creación, CRUD, ¿no? Las hacemos a través de la configuración de la carpeta. En este caso, de la carpeta raíz. Observan el botón que indica configuración de carpeta, le dan clic por favor. ¿Sí? Lo hace un poco más grande para que se vea, ahí está. Listo, tampoco hay designado un rol en específico. Vamos a nuevamente a decir nueva asignación de roles y de igual forma van a poner el usuario que les corresponda. En mi caso es info. ¿Qué sucede? A diferencia del caso anterior, acá tenemos roles un poco más desmenuzados en el sentido de la administración, modificación, creación de reportes. Tenemos, por ejemplo, criterios de perfil como el del administrador de contenido. Es decir, aquel que puede administrar contenido en el servidor de informes, incluido carpetas, informes y recursos. Cuando hablo de informes, estoy hablando de los reportes, ¿sí? Cuando estoy hablando de recursos o carpetas, hablo de los data sources y los data sets. ¿De acuerdo? Como objetos que voy a entregar la medida que avancemos. Como criterio de explorador, solamente puede ver las carpetas de informes y crear suscripciones en informes. Sí, pues ese tema de las suscripciones es muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos un servidor SNMP, por ejemplo, nosotros podemos hacer de que los reportes o al disparador dentro de una base de datos se ejecuten en el momento que nosotros deseemos, como si fuese una tarea programada, ¿no? Y nos envía un reporte. De repente yo necesito, ¿sabes qué? Necesito tener un reporte de nuestro balance el día sábado de la noche, pero resulta que yo trabajo solo el mediodía y no voy a poder acceder al sistema. Entonces, ¿qué hago? Programo una suscripción para que genere la consulta internamente y lo envíe por correo. ¿Eso puede hacer Reporting Services? Sí, lo hace. ¿De acuerdo? También podemos darle privilegios a un usuario de generador de informes, que puede ver definiciones de informes y las puede disponer. La de mis informes, en la que se puede publicar informes vinculados a carpetas y recursos. Y el publicador que publica informes vinculados en el servidor de reportes. Con nosotros vamos a hacer todo esto, nos vamos a dar todos esos privilegios. Así que marcamos el checkbox que se encuentra en la parte superior al lado de rol para marcarlos todos. ¿De acuerdo? Pero está claro que así como estamos asignando este permiso para nosotros, podemos asignar ciertos de forma parcial para otros usuarios. ¿De acuerdo? Así que hay que tomarlo en cuenta. Le damos a aceptar. Listo. Tenemos identificado. Verificamos que el usuario se haya puesto de manera apropiada. Ojo. Y nos vamos a inicio nuevamente. Listo. A partir de este punto, nosotros podemos revisar
utilizar y podemos empezar a implementar nuestros objetos dentro del servidor de reportes. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Hacemos lo siguiente. Vamos a crear dos carpetas. Una a la cual vamos a dar por nombre mis orígenes de datos y a otra llamada mis informes o reportes, como quieran llamarlo. Entonces me voy acá arriba y le pongo nueva carpeta. Nombre, mis orígenes de datos. ¿Sí? Seguidamente indicamos la descripción. Esto es de forma, diré, auxiliar, ¿sí? Complementaria. Aquí se almacenan todos los orígenes de datos. Cuidamos un poco la ortografía. Listo. De forma alternativa, a veces requerimos ocultar en la lista del mosaico de gente, ¿no? Va a existir, pero va a estar oculto, ¿no? Como cualquier carpeta oculta. Le doy a aceptar y del mismo modo creo otra carpeta. Le voy a aceptar. Listo, ahí tengo mi carpeta. Voy a crear otra carpeta a la cual voy a llamar mis informes. Aquí se almacenan mis informes. ¿De acuerdo? Ojo, esos son dos elementos de manera muy genérica, que después podrán ustedes entender que los reportes o informes se pueden clasificar por áreas, por grupos organizacionales. Entonces, tenemos la facultad de poder dividir los datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo vamos a hacer. Listo. Le damos a aceptar y ahí lo tenemos. Mis informes y mis orígenes de datos. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que empezar a definir cuáles son los orígenes de datos. No una fuente de datos, un data source. Nos vamos a ubicar dentro de mis orígenes de datos. ¿No? Ahí nos vamos a ubicar. Y lo que vamos a hacer a continuación es hacer clic en el botón que indica nuevo origen de datos. Bien. Acá viene lo nuevo, ¿no? Y es que requerimos proporcionar cierta información al gestor de base de datos, perdón, el servidor de informes, para poder proporcionarle una fuente de información. Primero se le indica un nombre que por lo general lleva pues el de la base de datos con la cual vamos a trabajar. Bueno, nosotros vamos a trabajar con la base de datos AdventureWorks. No sé si han trabajado con esta base de datos anteriormente. ¿Es familiar? Bueno, vamos a utilizar hoy día, ¿no? Hay muchas otras en realidad. En principio, bases de datos que la herramienta nos proporciona Microsoft, una base de datos Microsoft, para poder reconocer todo ese contexto, ¿no? De servidor de informes en este caso. Posteriormente vamos a utilizar escenarios reales, vamos a usar bases de datos reales para poder entender de mejor manera la aplicación de esta herramienta. Entonces, eso lo vamos a verificar. Denme un instante, lo voy a copiar. Listo. Para que más o menos entendamos un poco el contexto. A ver, vamos a abrir el Management Studio y vamos a ver el diagrama de la base de datos, ¿de acuerdo? Para poder verlo de forma rápida. Pasa lo siguiente. Pasa de que AdventureWorks viene a ser una base de datos de una empresa que vende repuestos de bicicletas. Ese es más o menos el contexto. Siempre hay que entenderlo para poder realizar las consultas de manera apropiada, ¿no? Y saber de dónde viene ese recurso. Entonces, AdventureWorks es una base de datos relativamente grande. No es lo más grande, pero para los ejemplos que vamos a realizar es más que suficiente, ¿no? Acá ya está el diagrama creado, lo voy a volver a generar, aunque sea. Generarlo es fácil, ¿no? Clic derecho, diagrama de base de datos, nuevo diagrama de base de datos. Si por A o B nos da alguna restricción de no poder generarlo, usamos el Alter Authorization Set from Database AdventureWorks to SA, ¿no? Es un comando el cual nos permite llegar. O si no, podemos darle permiso al usuario. Cualquiera de los dos caminos es el apropiado. Pueden usar Transact SQL o la misma interfaz gráfica. Bien. Voy a agregar las tablas de la base de datos para poder ver un poco el panorama de lo que tiene AdventureWorks, ¿no? No se nos pasa, conocen de manera muy organizada, es muy bueno eso, y bueno, es lo que vamos a utilizar. Entonces, mientras va cargando ello, regresamos a la interfaz web.
Bien, como AdventureWorks ya está cargado dentro de nuestra aplicación, vamos a ponerle de nombre, y bueno, vamos a convenir algo, ¿no? A los data source les vamos a poner el prefijo DSI, ¿de acuerdo? Por la abreviatura de data source. Y a los datasets también sería datasets, pero ellos vienen a ser conjuntos de datos, entonces vamos a poner CS, ¿de acuerdo? Como prefijo, para saber que uno es el conjunto de datos y el otro el origen de datos, ¿ya? Entonces al primero le vamos a poner DS AdventureWorks, ¿listo? Y acá en la descripción, de manera opcional, pueden ponerle, ¿no? Origen de datos hacia AdventureWorks 2014. Así se llama en el Management Studio, ¿verdad? Listo. Ese es el nombre que les he contado. ¿Voy a habilitar el origen de datos? Sí. ¿Tengo que especificar el tipo de origen de datos? Por supuesto, eso es muy importante. Y por defecto, naturalmente, por ser herramienta propietaria de Microsoft, nos debe especificar Microsoft SQL Server. Pero no está de más comprobar lo siguiente, de que el tipo de origen de datos no solamente es este. También podemos traer SQL de Azure, desde la plataforma como servicio de Microsoft. Podemos traer un recurso OLDB, un recurso basado en Analysis Services, como se va a ver más adelante, ¿no? En otro módulo, una especificación Oracle, una lista de Microsoft SharePoint, Subnet Weaver, Hyperion o un ODBC, dependiendo. ¿Hay muchos orígenes de datos? Sí. Todos estos incluidos en la versión Enterprise. Sin embargo, si utilizamos la versión Express, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que esta lista se reduce bastante. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos también. Sí, pues la versión Express es gratuita, pero debe tener limitantes. De lo contrario, nadie compraría el producto, ¿no? Entonces, hay que considerar ese detalle. Seguidamente, la cadena de conexión, o connection string, como se le llama, ¿no? Este parámetro es muy importante, porque de él depende la forma en cómo nosotros nos vamos a conectar al servidor de reportes. ¿De dónde vamos a sacar la cadena de conexión? Bueno, yo tengo en la cabeza el recurso que hace referencia a Microsoft SQL Server. Pero ¿qué pasa si en este momento quiero conectar una base de datos de Oracle? Bueno, de algún lado tiene que salir, ¿no? Y para eso tenemos acceso a Internet, me parece. ¿Tienen todos acceso a Internet, por favor? A ver, a ver. Si por A o B no nos permite generar en el Management Studio el diagrama, pueden hacer lo siguiente. Crean una nueva consulta, no importa sobre la base de datos master, van a poner lo siguiente, ¿no? Acá voy a ponerle master para que corra de forma apropiada y le vamos a poner alter authorization on database AdventureWorks 2014 to SA. ¿De acuerdo? Eso es Transact SQL, ¿no? Como esto le estoy dando permisos al usuario SA para que pueda dar la creación de objetos, ¿no? Estoy dando un grant al recurso. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo ejecutan, debería decir comandos completados correctamente y ya podrían generar el diagrama. Debería permitirles. ¿De acuerdo? He visto que lo hacen de otra forma, ¿no? Por acá también dándole permisos, agregando el usuario, todo lo demás a través de las propiedades, ¿no? Personalmente no me gusta usar mucho eso. Yo prefiero utilizar instrucciones SQL, ¿no? Más práctico, más directo. Bueno, Transact SQL. Bien, eso es lo que tenemos. Ahora, les decía, ¿no? Lo de la cadena de conexión. A ver, me parece que no tengo acceso. Dame un instante, por favor. Vamos a borrar esto. Bien, entonces voy a abrir un navegador. ¿Qué le voy a poner? Cadenas de conexión. Reporting Services.
entramos al primer sitio que encontremos que haga referencia a Microsoft y en él vamos a poder encontrar esas cadenas. Bueno, nos da especificación de los ejemplos que nos muestran, ¿no? Como tal, y más abajo vamos a encontrar los ejemplos de las cadenas de conexión comunes. Por ejemplo, el más básico y el que justamente la herramienta utiliza con la base de datos clásica, ¿no? AdventureWorks, ahí está, ¿no? Data Source, Local, Initial Catalog, AdventureWorks. O si de repente vas a hacer referencia a una instancia, ¿no? Aquí. O si de repente lo vas a correr desde SQL Server Express Edition. Que justamente entra la variante, ¿no? Les decía que cuando nosotros trabajamos con la versión Express, la instancia del motor de base de datos cambia, ¿no? Fíjense que acá, además de decir localhost, indica el nombre de la instancia. Y en el caso de la versión pagada, bueno, te da la opción de que lo pongas, aunque en realidad no lo deberías de poner, porque si lo pones genera fallo. Entonces, ¿qué debes hacer? Simplemente no lo menciones. Solamente le dices local o también le puedes decir localhost. Y debería equivocarse. Lo importante es esto, especificar el nombre de la base de datos. Ahí dice AdventureWorks, que se parece a nuestro ejemplo, pero nuestro ejemplo no se llama AdventureWorks, se llama AdventureWorks 2014. Entonces tenemos que poner exactamente eso. Entonces, bien podemos copiar esa cadena de conexión, no hay problema. Ahí está, la copiamos. Nos vamos al gestor y pegamos la cadena de conexión. No sin antes corregir lo que les decía. El nombre de la cadena debe ser AdventureWorks 2014. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Y qué pasa si necesito Oracle? Bueno, en ese catálogo dentro de la página también lo vamos a encontrar. Es un poco más sencillo, sí, pero es diferente. Entonces hay que tomar en cuenta ello, ¿no? Tendrías que estar probando todo el tiempo para que te puedas recordar las cadenas de conexión naturalmente, pero bueno, no es un pecado recurrir al apoyo de Microsoft, ¿no? Al soporte, así que no hay problema. Sí, ahí abajo vamos a encontrar pues análisis services, configuración en modo nativo de reporting, el origen de un servidor de informes en SharePoint, SQL Server Analysis, Oracle, ¿no? Ahí está. El origen de NetWeaver, por ejemplo, Hyperion, Teradata, entre otros. Listo. Bueno, seguidamente, más abajo, conectar utilizando, bueno, puede ser credenciales suministradas por el usuario que ejecuta el informe, credenciales almacenadas de forma segura si es que hemos puesto usuario y contraseña, o la seguridad integrada de Windows, que es la que hemos utilizado nosotros. Y esto en realidad lo definimos desde el momento en que instalamos la instancia del servidor de reportes. Cuando le damos siguiente, lo cambiamos, decimos esto. Por eso cuando entran a SQL Server, no les pide contraseña. Lo contrario, tenemos que especificar. Probamos la conexión y si todo está en orden, al darle clic a este botón, debería decirnos conexión creada correctamente. Si no es así, probablemente aparezcan unas líneas en rojo indicando inclusivamente el problema. Y el problema, ojo, no lo genera el servidor de reportes. El problema viene desde el gestor de base de datos. Es decir, si estoy con SQL Server, el error va a venir desde SQL Server. Si estoy trabajando con Oracle, el error va a venir de Oracle. Nos va a decir error hora-1582, por ejemplo, ¿no? Usuario y contraseña incorrecto, por decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo probamos. Le vamos a dar a aceptar. Luego de haberlo probado siempre. Y listo. Ya tenemos nuestro primer data source. Origen de datos hacia AdventureWorks. Bien. Con ello, nosotros ya podríamos empezar pues, a trabajar en la generación del reporte. ¿Dónde creamos nosotros un reporte? Bueno, naturalmente necesitamos un entorno de desarrollo. Lo cierto es que el reporte lo podemos generar a través de codificación XML, pero no tiene sentido en realidad porque existen muchos sitios que nos permiten crear reportes a fuerza especificación. El que nosotros vamos a utilizar es el que viene integrado al reporting services. ¿Cuál es ese? El report builder, o generador de informes en la versión 3. ¿De acuerdo? El otro viene a ser el SQL Server Data Tools. No sé si lo han usado alguna vez o lo han visto. También lo podemos usar. No me parece más práctico porque tiene muchas bondades de Data Tools. Hay otros, el Business Intelligence Studio, otros más. ¿No? Pero
Si tenemos de repente el detalle de capturar esto de forma inmediata, podemos recurrir al generador de informes. Ahí está, ¿no? Hay un botón que dice, pero no desde acá, ¿no? No desde acá. Recuerden que se ve la carpeta mis orígenes de datos, ¿no? ¿Dónde debería estar? En mis informes, ¿no? En una carpeta anterior. Inicio, mis informes. Ah, ahí está. Generador de informes. Este se va a abrir como si fuese una aplicación web. Lo voy a descargar, piensa el sistema y el navegador de que puede ser contenido dañino. Lo voy a descargar y lo voy a ejecutar. Es probable que se ejecute. Pero si no lo hace, lo que hay que hacer es descargar una versión standalone, es decir, una versión offline, ¿no? Que podamos instalar. Aunque estaban de recuerdo, bueno, entonces no se puede descargar, no hay problema. Me parece que el generador de informes ya está instalado. Búsquenlo de esta forma. Generador de informes 3.0. ¿Lo encuentran? ¿Sí? Debería aparecer. Lo aperturamos y esperamos un momento. ¿Sí? Ahí está, Microsoft SQL Server 2014. Normalmente les va a aparecer esa ventanita que está ahí. De repente les genera un error, no hay problema, acepten y esperamos acá, ¿no? Podemos ver que esto nos ofrece pues, un asistente, ¿no? Para tablas o matrices, un asistente para gráficos, mapas, para todos los recursos que necesitamos para poder expresar la información que tenemos dentro del servidor de reportes de manera diaria, ¿no? Sin embargo, no lo vamos a utilizar todavía porque necesitamos conectar, anexar, pues, generar un nexo entre el report builder y nuestro data sources, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Cerramos esta introducción. Nos vamos a la parte superior izquierda, donde van a ver un botoncito parecido a este, al cual le van a dar clic y van a buscar la alternativa opciones, la parte inferior. ¿Okay? Seleccionamos opciones y nos vamos a encontrar con esta interfaz. Ahí tenemos que utilizar el servidor de informes y tenemos que personalizar lo siguiente. Dice, usar el servidor de informes o sitio SharePoint de forma predeterminada. ¿Quién? ¿A quién ponemos ahí? Servidor de reportes. ¿Y quién de estos dos es ese? ¿El servicio web o el administrador de informes? El servicio web. Es más, lo hemos dejado desapercibido por un momento. ¿Se han dado cuenta? A ver, vamos al navegador. ¿Se acuerdan que teníamos otra pestaña donde está el servidor de reportes 2? Actualícenlo. Ah, ahí se van creando todos los procesos, ¿no? Vamos a especificar. Entonces, este es el que debemos tener. Copiamos esa URL y la pegamos. Copiamos y lo pegamos. Ese es el recurso que debería estar dentro de la instancia de Report Builder. Ponemos la dirección del servicio web en esta instancia para que todas las conexiones que hagamos en el Report Builder se enlacen de manera automática. De lo contrario, tendríamos que especificar la URL de data source de manera manual. Eso no se debe hacer. Entonces, en cada especificación nosotros podemos ir cambiando ese. Y es que de forma auxiliar se van a publicar los elementos del informe en una carpeta de manera determinada, que el report builder ya maneja internamente, que es el report parse ahí, ¿no? Lo podemos cambiar, sí, pero no, nosotros no trabajamos directamente con esa carpeta, así que lo dejamos como tal. Le damos a aceptar, y bueno, ¿cómo comprobamos de que esto está correctamente dispuesto? Aquí abajo, en la barra de estado del report builder, dice que actualmente no hay ningún servidor de informes. Le vamos a dar conectar. Como ya hemos dispuesto la conexión, este debería enlazarse sin problemas. Ahí está, ¿no? Dice, escriba o seleccione el servidor de informes. Ahí está, el que pusimos predeterminadamente, ¿no? Conectar. ¿Listo? Y debería decir servidor de informes actual, la URL justamente de nuestro servidor. Listo. Eso es lo que tenemos.
Como indicaba, nos dirigimos a orígenes de datos, clic derecho, agregar origen de datos. Vamos a encontrar un asistente, ¿no? El que nos va a indicar, pues, que especifiquemos el data source con el que vamos a trabajar. Acá da un nombre por defecto. No le voy a poner data source 1, le voy a poner data source AdventureWorks. ¿De acuerdo? Esto al final es convencionalidad. Pueden ponerle el nombre que más se acomode a vuestras necesidades, como puedan ustedes identificar al objeto de manera más apropiada. ¿De acuerdo? Por una parte. Y por otro, bueno, especificar la forma en cómo nos vamos a conectar a ese data source. Por defecto viene marcada la alternativa de Combo que se indica como usar una conexión compartida o modelo de informe. Y es precisamente ese que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque el data source nosotros lo hemos creado en el directorio web, ¿no? Pero ¿qué pasa si por A o B ese data source no está creado? Nosotros podemos usar una conexión en informe. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, podemos nosotros examinar. ¿Y dónde vamos a examinar? En el directorio web, en el directorio del servicio web. Entonces le vamos a dar clic a este botón y fíjense dónde se va a ubicar. En el localhost de nuestro servidor de reportes, ¿verdad? ¿Dónde estaba ubicado? En mis orígenes de datos, ¿verdad? Este punto es crítico y nos ayuda a comprobar que los parámetros de configuración de seguridad que hemos puesto anteriormente han sido apropiados. ¿Por qué? Porque no podríamos acceder a esto. ¿De acuerdo? De esa manera verificamos ese caso. Listo, mis orígenes de datos. Y el data source también debería aparecer. Pero yo recuerdo no haberle puesto al origen de datos una configuración de seguridad, es decir, no le da un privilegio. ¿Se ha podido dar cuenta de eso? ¿Cómo nos vamos a dar, cómo podemos comprobar ese detalle? Vamos al navegador. Vamos al Report Manager. ¿Sí? Ahí está, mis informes, ¿no? Voy a ir al inicio, mis orígenes de datos, y ahí está DS AdventureWorks, ¿no? Profe, no le hemos puesto configuración de seguridad, no le hemos agregado un rol al usuario que está utilizando la máquina en este momento. Al apuntarle, se darán cuenta que al lado derecho aparece un botoncito, ¿no? Que nos dice elementos de mis orígenes de datos. Le dan clic y le ponen seguridad. Y fíjense, qué detalle. Este objeto al estar dentro de una carpeta con esos privilegios ha heredado esa característica. Pero de repente en algún momento decimos, ¿sabes qué? Está bien, pero no ha debido heredar esa característica. Se la ha debido dar a otro usuario. Por eso desde el root hemos dado ese privilegio. O sea que si lo pones más adentro del root, ya te quedará liberado poco a poco, ¿no? Un criterio de ese aspecto. Listo. Pues ya tenemos comprobado eso. Nos vamos al generador de informes. Regresamos. DS AdventureWorks, ahí está. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Ahí está el enlace, ¿no? DS AdventureWorks. Probar conexión. ¿Conexión creada? Correctamente. Siempre hay que hacer esas comprobaciones, siempre, para verificar que todo esté en orden. Listo, eso es todo, le damos a aceptar. Con esto que hemos generado, un ámbito conectado a la base de datos AdventureWorks, en este reporte humano que tenemos. ¿Sí? Seguidamente, ya tenemos acceso. Es como que nosotros hubiésemos llegado a la puerta del gestor de base de datos, le hemos tocado y nos hayamos autenticado. Y nos ha dado acceso a AdventureWorks. Díganme, ¿nos vamos a traer toda la base de datos? No, tenemos que traer algo puntual, ¿verdad? Y eso lo especificamos en un dataset o un conjunto de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar ese conjunto de datos. Normalmente lo que deberíamos hacer es darle clic derecho y añadir un conjunto de datos. Pero para hacerlo más visible vamos a utilizar una interfaz. Y vamos a utilizar para eso el asistente. ¿De acuerdo? Para que vean el proceso de manera un poco más detallada. Nos vamos a ir a insertar, ¿sí? Acá arriba. Y vamos a buscar entre las regiones de datos. Bueno, podríamos utilizar el más básico, pero vamos a hacer algo un poco más visual. Vamos a usar una matriz. ¿Qué es una matriz? Bueno, si podemos hablar como en Excel, una tabla dinámica. Es muy parecido, en donde tenemos referencia a filas y columnas para cruzar información. Le damos clic a matriz y vamos a irnos al wizard, ¿no? Al asistente para matrices. Ahí está. Le vamos a dar clic.
y nos vamos a encontrar en este sector. Ajá. Dice, nueva tabla o matriz. Elija un conjunto de datos. Bueno, elegir un conjunto de datos existente en el informe no existe, así que lo vamos a crear desde acá. ¿Estamos de acuerdo? Le damos siguiente. ¿Y por qué vamos a usar un asistente? Porque de manera visual es que nos va a permitir crearlo. Primero nos pide que para que definamos el conjunto de datos debemos elegir un origen de datos. Y este ya está, es el de acá arriba, ¿no? De ese AdventureWorks. Siempre debo probar su conectividad. ¿Probar conexión? Correcto. Muy bien. Es ese, ¿verdad? Listo. Siguiente. Debemos indicar, muy bien, la clasificación de nuestras tablas dentro de la base de datos. AdventureWorks tiene estos dos grandes grupos de clasificación. ¿Por qué aparecen en carpetas? Pues habrán podido dar cuenta de muchas bases de datos, a veces para especificar una carpeta le ponen un prefijo con un punto. ¿Se han dado cuenta? ¿Esto qué me facilita? Conseguir agrupamientos como este. Por ejemplo, acá tenemos como AdventureWorks Cycles, que es una empresa que vende partes de bicicletas, como decía, tiene la sección de recursos humanos en el estado de su personal. Pero son donde se encuentran los clientes, producción, ventas y, bueno, adquisiciones, ¿no? Todo lo que vamos a tener dentro de ese bloque. Entonces, de acá es que vamos a sacar, pues, cierta información. Por ejemplo, las ventas que tengamos respecto a cada uno de los usuarios, ¿no?, que nos han comprado. Para ello, ¿qué tablas vamos a utilizar? Bueno, primero podemos irnos a person.person, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el nombre de las personas, ¿no? Tenemos todos estos datos. Tienen un Business Entity ID, un Person Type, un Name Style, un Title, un First Name, un Middle Name y un Last Name. A ver, para hacer esto más exacto, podríamos guiarnos un poco de nuestras referencias, los tópicos que voy a proporcionarles, ¿no? Aquí tenemos el origen de datos. Eso hace referencia sin utilizar un asistente, ¿no? Vamos a ver lo de la especificación de asistentes. A ver. Lo vamos a poner. Reporting. A ver. Vamos a ver el esquema. Bien. Vamos a ver los datos. A ver. Bien. Vamos a tener lo siguiente. Ya está. Vamos a dirigirnos aquí en Production, ¿sí? Las tablas. Y vamos a buscar Product. ¿Y qué voy a sacar del Product? Voy a sacar su nombre y su precio listado. ¿De acuerdo? De los productos. Esos dos campos. Entonces estos van a ir apareciendo aquí al lado derecho, como podrán ver. Lo que estoy haciendo al marcar los campos de esta forma es esto como instrucción SQL. Fíjense que acá arriba hay un botón que dice editar como texto. ¿Lo ven? Le dan clic y lo que en realidad estamos haciendo es esto. ¿De acuerdo? Solo que de forma visual. Voy a salir de ahí nuevamente y voy a regresar. ¿Qué más voy a sacar? De los productos también voy a sacar un campo de esta tabla llamada Transaction History, el historial de transacciones, es decir, los montos y las transacciones que se han realizado respecto a los productos. ¿Y qué campo voy a sacar del Transaction History? Voy a sacar el Transaction Date. ¿De acuerdo? Es decir, la fecha en que se realizaron las ventas de estos productos a los precios que estoy observando. ¿De acuerdo? Si yo observo al lado derecho, voy a tener pues los campos y voy a notar que entre esas dos tablas hay un tipo de combinación. ¿Cómo he mostrado esto? ¿Serán algunas viñetitas en la parte derecha? O más solo desglose, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? Tenemos en el lado izquierdo la tabla Product y al lado derecho la tabla Transaction History. Y entre ellos, ¿qué cosa se está definiendo? Un tipo de combinación interna. En otras palabras, un join. ¿Sí? ¿Y estos en función a qué campos se están combinando? Es un campo en común.
Y bueno, como decía adelante, en otras palabras, si yo le pongo editar como texto, lo que estoy haciendo es esto en realidad. Más fácil es, ¿verdad? ¿Cómo probamos la integridad de los datos que estamos sacando en este momento? Observan aquí hay un botoncito que tiene el símbolo de una exclamación. Le dan clic. Y abajo van a observar, ¿no? Los productos vendidos al precio estipulado. Y las fechas en las que se realizaron las transacciones correspondientemente. Listo, eso era lo que necesitaba. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, ya tengo esos datos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar siguiente aquí en la parte inferior. Y me voy a encontrar con la interfaz parecida, como les decía, a la de una tabla dinámica en la cual tengo que disponer 4 cuadrantes. Los campos. Normalmente son 4 y ustedes observarán aquí 3. ¿Por qué digo 4? Porque en una tabla dinámica especificamos primero un filtro, ¿verdad? Que en instrucciones SQL se puede expresar a través de un where, ¿cierto? O también a través del paso de parámetros, que es lo que vamos a ver posteriormente. También podemos especificar a un campo para que se muestre a manera de filas o a manera de columnas. ¿En qué caso vamos a usar filas y columnas? Si los datos son extensos, filas. Si son cortos, columnas. ¿Se puede entender? Eso es lo que tenemos. Y por último, y no menos importante, el cuadrante de valores, donde ponemos campos calculables. Montos, precios, cantidades. Tenemos 3 campos, ¿no? Tenemos el nombre de los productos. ¿Dónde voy a ubicar el nombre de los productos? En el cuadrante de filas, porque productos son varios, ¿sí o no? El transaction date, ¿dónde lo pondré? En el grupo de columnas, ¿sí o no? Entonces ya más o menos mi idea me está dando de que voy a generar una especie de cargas de esta forma, ¿no? Los nombres de los productos y acá las fechas en las que realizaron las determinadas ventas, ¿no? Eso es lo que voy a observar. Y finalmente, el list price o el precio listado, el cuadrante de valores. Y hay algo importante ahí. El cuadrante de valores tiene que aplicar un campo de agregación, ¿no? En este caso, ¿qué va a hacer? Lo va a sumar, pero siempre se va a sumar. Puede ser que en algunos casos necesite sacar promedios, máximos, mínimos, contar distintos, determinar varianzas, desviación estándar o cualquier otro parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Listo, eso es lo que tenemos. Muy bien. ¿Hasta ahí todo está en orden? Sí, ¿verdad? Le damos siguiente. Podemos acá indicar que queremos mostrar subtotales y totales generales. Sí, si no lo deseamos también lo podemos recortar. Y yo necesito eso para desglosar nuestra tabla dinámica o matriz, como se llama aquí, ¿no? Le damos siguiente. Podemos definir un estilo, esto ya de criterio visual, ¿sí? Como ustedes prefieran. Se puede cambiar después. Y le damos finalizar. Listo. Esa es la estructura que tenemos respecto a nuestro objeto, ¿no? La tabla dinámica o matriz. ¿Cómo probamos la integridad? Fíjense que en el proceso de la asistencia del reporteador, en conjuntos de datos se ha creado un dataset, el cual no tiene un nombre muy apropiado, ¿no? ¿Lo podemos cambiar? Sí, lo podemos renombrar, pero por lo tanto lo vamos a dejar así. Ahora que les dije que le vamos a hacer prefijo, bueno, por lo tanto lo vamos a hacer. Eso es lo que tenemos. Luego eso es lo que hacemos. Listo. Se supone que el reporte bajo ese criterio con ese objeto ya debería estar creado. No sin antes recordarles que un reporte tiene una estructura muy parecida a la de un documento de Word. ¿En qué sentido? Tiene realizado pie de página de Word, ¿no? La parte de estructura. Entonces, lo que tú pongas acá, en las diferentes páginas que se genere, va a repetirse. Por ejemplo, el número de páginas que podemos y esta sería. En este momento estamos poniendo una página, la cual va a crecer a medida que lo vayamos observando. ¿Cómo ejecutamos el reporte en todo caso? Parte superior derecha, botón ejecutar. O F5 como se indica. Esperamos un momento. La ejecución siempre de un reporte desde un principio demora un poco porque tendrá sobre las datos y luego de datos. Ahora, los reportes, naturalmente, en su primera instancia, demoran un poco en ejecutarse, como podrán observar. Pero resulta que esta consulta, cuando no es de todo corta, porque si se darán cuenta, los productos son de alguna manera limitados, no son muchos. ¿Sí? El detalle viene con los periodos de tiempo. Se dan cuenta que la tabla es muy grande, hay muchos intervalos, ¿no? Entonces nosotros deberíamos poder definir entornos, ¿no? O sea, segmentos, intervalos.
Pero eso es lo que tenemos. El reporte ha sido generado de manera apropiada. Bueno, debería haber una forma de cómo podamos detallar esto de manera más precisa, ¿no? Es decir, poder generar y compartir el recurso para que esa persona lo pueda ver. Bueno, esa es la idea. No lo vamos a hacer todavía, pero la idea en todo caso es guardar el reporte. Como tal, tiene todas las opciones de poder imprimir, hacer zoom, cambiar de páginas, si es disponible, imprimirlos, entre otros. Pero naturalmente el usuario al que tú le vas a entregar el reporte no va a utilizar el report builder. Solo que quieras que un usuario que utiliza la aplicación necesita tener instalado NetBeans, Visual Studio. Eso no va a hacer. Tú le tienes que dar la dirección URL para que acceda al recurso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardar el reporte ¿dónde? En el servidor de reportes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la parte superior podemos volver al diseño, ¿no? Ahí arriba, no sé si ven esa escuadra con esa regla y el lápiz. Y en la parte superior el botón guardar, ¿no? ¿Dónde lo vamos a guardar? ¿En el disco D, en el disco C? No, en ningún lugar. En el servidor de reportes. ¿Dónde? Mis informes, exacto. ¿De acuerdo? Ahora, si te lo quieres llevar a casa para poder editarlo, bueno, te lo llevas al memoria USB. También puedes hacer referencia a él. Pero no es lo usual, ¿no? Listo, ahí le puedes dar un nombre, ¿no? Dice sin título. Bueno, le vamos a poner un nombre. Mi primer reporte. ¿De acuerdo? En realidad es un nombre muy genérico, debería ir el nombre haciendo referencia al contenido que se muestra, ¿no? Es decir, digamos, ventas por interno, es decir, ¿no? Por meses, por años, dependiendo del tipo de reporte que se genere. Listo, le vamos a dar guardar y listo. ¿Cómo podemos acceder ahora al reporte? Ajá, nos vamos acá, ¿no? Al navegador, nos vamos a inicio, ahí están mis informes, ahí está mi primer reporte, ¿no? Lo deben de observar. Inicio mis informes, mi primer reporte. Clic. Esperamos un momento, el reporte debería cargar. Y ahí está la URL, ¿no? Se habrá dado cuenta que hay un pequeño detalle con el nombre que le he dado al reporte. ¿Cuál ha sido? Le he puesto espacios, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el navegador? Le ha autocompletado, ¿no? Hay que tratar de evitar eso en algunos casos. El navegador cada vez naturalmente se perfecciona y trata de mitigar esos detalles. Pero en algunos casos no lo va a hacer, sobre todo cuando utilizas parches o proyectos utilizando diferentes recursos. No están en conflicto, pues hay que hacer. Hay que tener cuidado. Pero eso es lo que tenemos. Lo podemos imprimir, podemos exportarlo en algún formato específico, pero que lo permita que uno pueda hacer. Y lo más importante es implementado en ASP, ¿no? O sea que lo podemos integrar a un proyecto adicional de esa forma, ¿sí? Basta con proporcionar la dirección URL y el reporte se va a integrar. Podemos hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte? A ver, vamos a ver. Un instante. Vamos a tener entonces el formato de nuestra estructura de esa manera. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar algunos criterios adicionales. Por ejemplo, hemos utilizado, es cierto, dentro del Report Builder un asistente para crear esto. Pero siempre vamos a usar un asistente, naturalmente no. Hay cosas que el asistente no nos va a dejar personalizar de forma específica. Pero como tenemos este reporte, lo vamos a dejar por un momento ahí y vamos a crear otro. Vamos a crear un reporte sin usar un asistente. Y para ello vamos a recurrir a nuestra guía, ¿de acuerdo? Nos vamos acá arriba, ponemos nuevo. Informe en blanco. Perdón. A ver. Nuevo. Informe en blanco. Listo. Como el otro está guardado, no hay ningún problema. La guía a la que hacemos referencia es la siguiente. Déjenme ver esto, por favor. Aquí lo tenemos. Ahí está. Muy bien. ¿Veis acá? 1. Implementando un reporte sin usar un asistente, ¿no? Bueno, accedemos al recurso, decimos que vamos a generar un informe en blanco, vamos a definir un data source para nuestro reporte, naturalmente, en este caso sí es obligatorio hacerlo. Nuevamente agregamos un origen de datos a AdventureWorks, no se olviden de probar la conexión,
y le dan un nombre, aunque sea, ¿no? Data Source Adventure, digamos. ¿Sí? ¿Estamos ahí? En un reporte en blanco, ¿sí? Vacío. Clic derecho a orígenes de datos, añadir nuevo origen de datos. Listo. ¿De acuerdo? Ahí está. Probamos la conexión, finalizar o aceptar. Muy bien. Seguidamente en la parte inferior vamos a encontrar un ítem llamado conjuntos de datos. ¿De acuerdo? Conjuntos de datos. Y como la guía justamente indica, vamos a darle clic derecho y le vamos a decir, bueno, posteriormente a revisar esto, a ver, definir un nuevo conjunto de datos, ¿verdad? Listo. Ahí lo vamos a tener. Listo. Le damos clic derecho y de igual forma, ¿no? Y vamos a hacer un dataset como el que justamente vamos a observar, llamado direcciones DS, como indica. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer. Clic derecho a conjuntos de datos, como tal. Agregar conjunto de datos. Le vamos a llamar CS direcciones. Ahí está. Y en este caso no tenemos pues un conjunto de datos compartido, porque no lo hemos creado en el servidor de informes, ¿cierto? Entonces lo vamos a crear desde esta instancia. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Aquí abajo dice usar un conjunto de datos insertado en el informe. Como origen de datos, ¿qué vamos a poner? El data source. Muy bien. El tipo de consulta puede ser un texto el cual nosotros vamos a generar a través del Query Designer o diseñador de consultas que usamos hace un rato, o podemos de repente invocar un procedimiento almacenado. De repente el administrador de base de datos nos ha proporcionado ese recurso para devolvernos exactamente lo que necesitamos, nada más. Y es que normalmente uno no tiene tampoco carta blanca para poder acceder a la base de datos. El DBA debe hacer eso, ¿no? Tú le solicitas qué información y él te entrega un procedimiento, un objeto, ¿no? Para poder usarlo. En este caso no lo hemos hecho de esa forma, así que damos al diseñador de consultas acceso y buscamos. Según la guía, como pueden observar, hace referencia a la tabla address, ¿no? Dentro de person, ¿sí? Entonces nos vamos aquí a person y buscamos la tabla address. Muy bien. Y de address, ¿qué cosa vamos a sacar? Según la vista, tenemos todos los campos, ¿no? El address ID, su primera dirección, su segunda dirección, la ciudad, el state province ID, el postal code, el spatial location y el road. ¿De acuerdo? Ese spatial location, por ejemplo, es un tipo de campo especial, ¿no? No sé si de repente en SQL Server alguna vez han trabajado con tipos de datos espaciales, referencias a longitud y latitud para dar ubicación. Me doy cuenta que el asistente, por ejemplo, hace referencia a mapas, asistente para mapas, decía en una parte. Sí, nosotros los datos los podemos ubicar geográficamente, podemos generar mapas de calor, esas cosas, eso lo vamos a hacer. Esos tipos de datos son necesarios. No es complicado su estudio, pero lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos entonces el Spatial Location y algún otro criterio más. Todos en realidad me parece que los está poniendo. No hay problema. Listo. Seguidamente, como solamente vamos a mostrar datos, podemos ejecutar la consulta y ver, ¿no?, cómo va quedando. Ahí está el Spatial Location, ¿no? Lo que les decía, longitud y latitud, como tipo de dato point, ¿no? Un punto. ¿No? Eso es lo que tenemos. Muy bien. Ese va a ser nuestro dataset. Sí, le damos a aceptar. Tenemos ahí la consulta, le damos nuevamente a aceptar y listo.
vamos a tener nuestro conjunto de datos listados. Listos para poder desplazarlos y ubicarlos en nuestro reporte. ¿Y cómo lo vamos a ubicar en nuestro reporte? Bueno, ahí tenemos el address ID, todo lo demás, ¿no? Entonces yo podría agarrar, por ejemplo, el address ID y lo llevo pues a nuestro escenario y se va a disponer como una expresión regular, no sé si lo pueden ver, ¿no? Y el address line de igual forma. Ya los tengo. Listo. Ya tengo un reporte en realidad en este momento, porque estoy especificando los campos a mostrar, ¿cierto? Dentro de mi reporte. Pero hay un detalle. Ejecuten el reporte. Fíjense qué sucede. El reporte simple y llanamente nos muestra un registro. ¿Lo pueden observar? Ese es un problema. Y es que para que nosotros podamos utilizar los elementos de un dataset, necesitan pues estos estar ubicados dentro de una estructura. Por ejemplo, una tabla. O de repente un gráfico. O de repente algún otro objeto que nos permita visualizar el objeto de manera más apropiada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a insertar en la parte superior. ¿Sí? Insertar en la parte superior. Y vamos a buscar tabla. ¿Se acuerdan que nos habíamos salteado de este antes? Ahora lo vamos a usar directamente. Insertar tabla. Ya no el asistente, no vamos a usar. ¿Tiene su asistente también? Sí, pero no lo vamos a usar. Insertar tabla. Y lo dibujan. Listo. Una tabla como concepto, ustedes entenderán, tiene dos partes, dos bloques definidos como los metadatos y los datos. Es decir, el encabezado y los datos propiamente dichos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí es donde tenemos que ubicar los campos de dataset para poder mostrarlos de forma directa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar, digamos, el address ID en el primer campo y fíjense que se engloba tanto arriba y abajo. ¿Por qué? Necesita pues el nombre del campo y los datos en sí. Lo mismo con el address line 1 y digamos la ciudad, por decir. Va a haber en algunos casos en que no pueden arrastrarlo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No sé si se dan cuenta que cuando pasamos el cursor sobre estos elementos, aparece pues un pequeño botoncito, ¿no? En la parte superior derecha de cada celda. Ahí ustedes pueden elegir el campo, el cual se va a definir dentro de eso. ¿No? Listo. Ahora sí, ejecutemos la consulta. Veamos. Ahora sí, ¿no? Entonces, recuerden que cuando definen un dataset para poder ubicar los elementos de forma directa, es decir, sin un asistente, requieren esos estar dispuestos dentro de una estructura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es fácil, no es complicado como pueden ustedes observar, pero bueno, eso es lo que tenemos. ¿Hay alguna pregunta o dudas de esta parte? Como habrán podido observar, todo esto que acabo de hacer está dentro de la guía que estoy mostrando aquí. ¿De acuerdo? Así que no hay problema. ¿Sí? Todo está debidamente detectado. Que probablemente tienen que inmiscuirse y detectar de repente algún componente, algún detalle, un error, por así yo lo voy a solucionar, porque eso es ustedes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar todos y cada uno de esos detalles a medida que vayamos observando todos estos criterios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Muy bien. Listo. Seguidamente, vamos a definir parámetros sobre un reporte. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar pues el anterior reporte que habíamos creado, el reporte de... el primer reporte donde teníamos los productos y el list price. Este tenía un pequeño detalle. Bueno, guardemos este reporte de todas formas, ¿no? Sí, vamos a guardar este reporte. ¿Y qué nombre le vamos a poner? Direcciones. Listo, y lo guardamos. Ahora vamos a abrir nuevamente nuestro reporte anterior, mi primer reporte, ¿sí? Se van al botón de la parte superior, a abrir, y seleccionan desde el servidor mi primer reporte. Listo, ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Cuál era el detalle respecto a este reporte? Si ustedes recuerdan, el intervalo de tiempo es muy extenso, ¿no? Pues debe haber una forma de poder filtrar todo eso, porque ver un reporte de esta manera no es muy ortodoxo, que digamos, menos si está en el formato que ustedes observan. Entonces,
debería haber una forma de poder nosotros acoplar o agregar pues parámetros, argumentos dentro de nuestro reporte para poder definir pues. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, lo podemos hacer de varias formas. Todas las prácticas, sin embargo, está ubicado acá, donde dice parámetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar pues dos parámetros. Como estamos hablando de fechas, al definir un intervalo de tiempo será apropiado definir un intervalo fecha de inicio y fecha de fin, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí al lado izquierdo nos vamos entonces a parámetros, clic derecho, agregar parámetro. Muy bien. Y ahí les vamos a poner dos cosas. Un nombre, fecha, inicio. ¿Sí? ¿Y por qué lo estoy poniendo junto? Porque hacer un nombre como parámetro es una variable y este no puede tener espacios. Aquí sí es obligatorio. Donde no es obligatorio es aquí, en el pedir datos, el prompt. Es decir, el nombre para mostrar, como se va a mostrar en el report. Acá sí lo puedo poner de esa forma. Fecha de inicio, 2 puntos, aunque sea. Es el nombre para mostrar. Seguidamente, tengo que indicar el tipo de dato al cual hace referencia, ¿verdad? ¿Es un texto? Sí, una fecha es un texto, en realidad es un string. ¿Pero se puede definir con booleano? No. Como fecha y hora es más apropiado. ¿Y cómo puede ser más apropiado? Bueno, es más apropiado porque al ser una interfaz basada en ASP.NET, este puede recurrir a sus controles. Y por ejemplo, acoplarlos una especie de JCalendar, ¿no? Un date picker, ¿no? Para poder seleccionar la fecha. Entonces podemos ponerle fecha y hora para que se adapte. ¿Va a permitir valores nulos? No, siempre debe haber una fecha de inicio, ¿no? ¿Va a permitir varios valores? No, es una sola fecha la que se define en un intervalo. Listo. Eso es por cuanto a lo que vamos a definir en estas fechas. Le vamos a dar a aceptar y listo, ya vamos a tener creado nuestro primer parámetro. ¿Ven el simbolito con arroba que aparece ahí? Esa arroba me recuerda algo. Los parámetros en SQL Server se anteponen con arrobas, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, veamos. Agreguemos el otro argumento más, el otro parámetro. Ya también es fecha, fin, ¿no? Fecha final. Fecha final. 2 puntos. Tipo de datos. Fecha y hora. Y listo. Eso es lo que vamos a tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que vamos a tener. Ahora, le damos nuevamente a aceptar. Listo. Ejecuten por favor el reporte y díganme por favor si observan dicho reporte. ¿Pasa algo o no pasa nada? Ya no se ejecuta, ¿no? ¿Se han dado cuenta por qué no se ejecuta? Porque ahora hay argumentos, ¿no? Hay parámetros. Tenemos que especificar fecha de inicio y fecha de fin. A ver, especifiquemos dos fechas. Adventure Works, desde donde recuerdo, tiene datos desde el año 2014 en adelante. Entonces, puedo ponerlo de forma manual, es decir, 1 de enero del 2014 a el 3 de enero del 2014 de forma manual, o también puedo utilizar el recurso que tengo al costado, ¿no? Para elegir la fecha. También puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Seguidamente al lado derecho podrán observar que hay un botón que dice ver informe, ¿no? El cual me imagino debería ejecutarlo. Pero no sé si se pueden dar cuenta de algo. El reporte no está usando los argumentos, sigue mostrando lo mismo. ¿Sí o no? ¿Y a qué creen que se deba esto? ¿De dónde sale la información de nuestra matriz en este caso? Sale del dataset, ¿sí o no? Entonces en el dataset los parámetros también deberían estar declarados o no. Claro, entonces eso es lo que nos falta. Por tanto, regresamos por favor al diseño y nos vamos al conjunto de datos. Profe, pero nosotros ya hemos creado el dataset. Sí, pero se puede modificar. Nadie nos ha dicho lo contrario, ¿no? Entonces nos vamos al conjunto de datos, como lo pueden observar, le damos clic derecho al dataset y le ponemos propiedades del conjunto de datos. Listo. Ahí está nuestra instrucción. ¿Se acuerdan de la consulta? Vamos a recordar un poquito Transact SQL, ¿de acuerdo? Listo. ¿Qué dice? Select, proyectando product name, list price, transaction data, transaction history from product, inner join, transaction history on product ID igual a product ID. ¿Cómo agregamos los parámetros para que diga lo siguiente en nuestra consulta?
que nos muestre las ventas de los productos en función a la fecha determinada entre la fecha inicial y la fecha final. Puede ser between, puede ser and, pero a estos dos los reina otro. ¿Quién es? Where, la cláusula where, ¿sí o no? Entonces decimos where transaction date mayor a fecha inicial. Pero como es un argumento basado en Transact SQL, debe anteponerse la arroba como tal, ¿cierto? And transaction date menor a fecha final. ¿Cómo podemos perfeccionar esta consulta? Mayor o igual. ¿Por qué? Porque debe incluir también esa fecha. ¿Sí o no? De lo contrario, los excluye mutuamente. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Y lamentablemente, sí digo eso comunitariamente, tenemos que agregarlo manualmente. Porque el Query Designer nos ha ayudado en realidad bastante al definir todo el inner journey, ¿sí o no? Es decir, nosotros no lo hemos escrito. Simplemente hemos tenido que seleccionar campo a campo lo que necesitamos proyectar y juntar. Combinar internamente en este caso, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Ahí está, ahí está. Listo, ya modificamos el dataset, el cual provee la información en función a los argumentos, los parámetros en este caso, sí, le damos a aceptar. Listo. Ahora lo ejecutamos. Vamos a poner las dos fechas. Como son fechas un poquito antiguas, en este caso las voy a escribir, nada más. Pero recuerden que también la pueden buscar. 2014, por ejemplo, enero 3. Listo. Del 1 al 3 de enero del 2014. Uy, hay un argumento que no he puesto bien. He agregado un argumento más por error. ¿Se han dado cuenta? Ese de acá está mal. Y se podrán dar cuenta a través de ese detalle lo siguiente, ¿no? Yo le he agregado ese nombre. Eso implica algo más. Que de forma implícita el parámetro también se crea cuando tú lo pones en el dataset. Entonces eso voy a corregir. Fíjense. Voy al diseño, nuevamente al dataset, y me acuerdo que era fecha de inicio, no fecha inicial, ¿no? Entonces acá le voy a poner fecha de inicio, ¿no? Aceptar. Y aquí en los parámetros ese fecha inicial lo voy a borrar. Listo. ¿De acuerdo? Tiene que coincidir. Es decir, si acá yo he puesto fecha de inicio y fecha final, aquí también en el dataset debe decir fecha de inicio, fecha final. Solo que con arroba, por ser un parámetro. ¿De acuerdo? Listo. Si eso está de esa forma, le damos ejecutar. Ponemos las dos fechas, 1 de enero del 2014 y 3 de enero del 2014. Listo. Lo ejecutamos. Y listo. Ya tengo el reporte, ¿no? Solamente con transacciones entre el 1, el 2 y el 3 de enero del 2014. ¿Estamos de acuerdo? A ver, les ayudo, ¿sí? Les ayudo. Listo. En este caso, el ejemplo es muy práctico por cuanto mostramos un intervalo, ¿no? Fecha. En otros casos vamos a ver de que no siempre esto va a ocurrir de esa forma. ¿Qué quiere decir esto? Que también podemos nosotros recurrir a un reporte con parámetros de forma explícita, es decir, en el cual nosotros pongamos un código, por ejemplo, postal, en el caso de las direcciones, y este valor salga a través de un listbox, ¿no? Es decir, en donde tú pongas el valor y este recupere a un campo en específico, ¿no? Justamente esto es lo que les pido, ¿no? Que se haga. Que generemos un reporte en el cual vamos a definir un parámetro llamado un dataset, en el cual vamos a solicitar, antes de generar el reporte, el parámetro código postal, y solamente va a filtrar la información en el reporte que tiene que ser listo. Es decir, yo en los parámetros voy a poner el código postal, y al poner el informe solamente deberíamos dar la dirección de ese código postal. Apliquémoslo por favor, ¿vale?
La solución ya está dada aquí, pero tienen que... Miren, podríamos implementar este recurso de la siguiente forma. Bueno, hay que generar un nuevo reporte naturalmente. Este lo guardamos con los cambios que tiene. Y decimos nuevo, informe en blanco. Primero, siempre ir en orden a definir el origen de datos, naturalmente. Darle un nombre, digamos, DS Adventure. Bueno, este se crea para cada instancia del reporte, ¿no? Selecciono mi data source, lo pruebo, verifico que todo esté correcto, le doy a aceptar, y seguidamente genero mi conjunto de datos, ¿no? Agregar conjunto de datos. El nombre le puedo poner conjunto de datos, direcciones. ¿Voy a usar un conjunto de datos insertado en el informe? Sí, usando el origen de datos Adventure. Y la consulta la diseño desde acá, del Query Designer, ¿no? O diseñador de consultas. Hasta ahí todo bien, ¿no? Seguidamente la tabla Production o Person, ¿no? Person.address. Podemos sacar todos los campos. Hasta ahí no hay problema. Le voy a dar a aceptar. Sin embargo, acá tengo que modificar la consulta. ¿Qué le tengo que decir? Where, ¿no? Where postal codes, que es el código postal, ahí está, postal code, es igual ¿a quién? Arroba código postal. Pero no lo hemos creado, ¿sí o no? Todavía no lo hemos creado, pero ¿es indispensable? No, se crea implícitamente, ya no hay problema. Listo. ¿Algo más que hay que adicionar acá? En realidad no. Le damos a aceptar al dataset como tal y vamos a darnos cuenta que el parámetro se crea implícitamente, ¿no? Código postal, le puedo cambiar su nombre para pedir datos, le puedo aumentar un par de puntos, le puedo decir que es texto, aceptar y listo. Pero no me va a mostrar nada porque en el informe no hay nada. Entonces vamos a agregar una estructura, ¿no? Insertar, tabla, insertar tabla. Ahí está. Entonces pondré primero el código postal, pondré su primera dirección y le pondré la ciudad, por decir, ¿no? Esos tres argumentos. Muy bien, ejecuto la consulta, me va a pedir el código postal. El código postal de nuestro ejemplo me parece que es el 91370, por ejemplo, ¿no? 91370, Enter. Listo. Y aparece puesto donde hace referencia a ese código postal, ¿no? El código postal hace referencia a todas esas direcciones y es lo único que me muestra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues no es complicado manipular parámetros como pueden ustedes. La clave está en modificar de forma apropiada el conjunto de datos, el dataset. Eso es todo. Lo demás ya son adecuaciones de conjunto. Vamos a ir utilizando. Todas estas características las vamos a ir acoplando a medida que vayamos avanzando. Y eso es lo que vamos a ver por el día de hoy.